En este video abordaremos conceptos fundamentales del derecho que forman parte de la estructura jurídica que regula la vida civil. El propósito es ofrecer una explicación clara y accesible que permita comprender cómo funciona nuestro marco legal y su importancia en la sociedad. El Código Civil del Estado de Tabasco es una de las leyes más complejas y fundamentales que existen dentro del orden jurídico de este. Se trata de un cuerpo normativo que regula toda la vida privada de las personas, desde cómo se les reconoce legalmente al nacer hasta la forma en que se extinguen sus derechos y obligaciones al morir. Aunque la mayoría de las personas no lo conoce simplemente, este código está presente silenciosamente en todos los actos importantes de la vida, en cada familia, en cada propiedad, en cada contrato y en cada relación civil está presente. La historia del Código Civil tabasqueño está ligada a la evolución del derecho civil mexicano. Tras la conformación de México como federación, los estados obtuvieron la facultad de crear sus propias leyes civiles. Esto significó que Tabasco, al igual que otras entidades, fue desarrollando su propia legislación a partir de modelos nacionales, especialmente del Código Civil Federal, que a su vez tenía sus raíces en la tradición romano-francesa, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tabasco adoptó y reformó distintas versiones de su código, tratando de armonizar la vida social del Estado con los principios modernos de justicia, propiedad, familia y patrimonio. Mucha documentación histórica de esas primeras versiones no se encuentra completamente digitalizada, pero sí se sabe que su contenido fue creciendo y perfeccionándose a medida de que cambiaban las necesidades de la población y el enfoque jurídico del país. Hoy, el Código Civil del Estado de Tabasco es un texto ordenado, coherente y actualizado, diseñado para dar seguridad jurídica a las personas. Su estructura está dividida en varias partes que abarcan temas fundamentales: las personas, los bienes, la propiedad, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Pero antes de entrar en esas grandes áreas, el código comienza con una base teórica y práctica esencial. Los primeros artículos que definen quién es la persona ante la ley y qué condiciones se requieren para que alguien pueda tener y ejercer derechos. Los primeros 34 artículos del Código Civil son especialmente importantes porque establecen las bases de todo el derecho civil tabasqueño. Estos artículos explican conceptos que parecen simples, pero sin ellos no habría forma de entender el resto de la legislación. El código empieza definiendo que todas las personas son sujetos de derechos y obligaciones desde el momento que nacen y que la personalidad jurídica, o sea, la capacidad de ser titular de derechos y deberes, comienza con el nacimiento y se extingue con la muerte. Sin embargo, estos primeros artículos también establecen una protección relevante. El concebido es considerado jurídicamente para ciertos efectos siempre que llegan a ser vivo. Este detalle permite que, por ejemplo, un bebé que aún no nace pueda ser beneficiario de una herencia o de algún derecho familiar. Dentro de estos mismos artículos se encuentra la regulación del estado civil, que es la situación jurídica particular de cada persona, como ser soltero, casado, divorciado, viudo, padre, hijo o adoptado. Estos estados no son simples condiciones sociales, sino categorías legales que producen efectos concretos. Determinan quién puede casarse, quién puede tener derechos sucesorios, quién puede reconocer a un hijo y qué obligaciones existen dentro de la familia. Y para que todo esto funcione, el código establece que el registro civil es la institución encargada de documentar y acreditar estos hechos. Los primeros artículos explican que lo registrado ante el registro civil tiene plena validez legal y que cualquier situación relacionada con el estado civil debe constar de actas debidamente asentadas y firmadas. Del artículo primero al artículo cuarto podemos apreciar a quiénes se les aplica esta ley y en dónde se aplica esta ley, que es en el estado de Tabasco, a las personas que residan en Tabasco y a las personas que estén en el estado de Tabasco en el momento en que se infringe la ley. Esto hablando acerca de extranjeros, cualquier persona que esté en el territorio de Tabasco. Igual, el Código Civil no tiene distinción sobre las personas, pero se hace un énfasis en que sí apoya a las personas con minoría social, como menores o adultos muy grandes, personas afrodescendientes o con una étnica. En el artículo quinto, que es donde ya se empieza a ver cómo se van a aplicar esas leyes, cómo se aplica el Código Civil, se debe de que en el Código Civil las leyes no deben de ser ambiguas, no deben de tener ambigüedades, deben de ser rectas, directas y formales con el claro lenguaje del derecho, que debe ser formal, técnico y directo, sin ambigüedades ni nada de eso. También, como sabemos, pues la ley del Código Civil, el artículo sexto, aplica de que aunque tú no sepas la ley, aunque tú no la conozcas, eso no te exime en que no te vaya a aplicar a ti la ley. El artículo séptimo habla sobre que solo va a regular temas civiles, no va a regular temas penales, ni laborales, ni mercantiles. Es puramente civil. El código y todas estas leyes que están aquí se aplican solo en este tema. Si no hay una ley que resuelve realmente un conflicto en el código octavo, podemos ver que se pueden usar otras leyes de otros estados que sean parecidas al caso que está sucediendo y las usaríamos. Obviamente siempre usando el principio pro persona, que es el principio en donde se busque que las personas sean beneficiadas dadas las leyes y no sean y no tengan desventajas básicamente. En el artículo noveno, si no hay respuesta y no hay ninguna ley que abarque, se debería aplicar lo justo o lo que está pensado como lo justo en el caso. Eso ya lo va a interpretar el juez, queda decisión puramente de él. En el artículo décimo hay una norma que se puede interpretar de varias formas. Se elige a la que proteja mejor los derechos. Si hay varias normas que acuden a tu caso, se debe de elegir una, pero esa debe ser la que mejor
te apoya a ti y en el principio por persona. La ignorancia de la ley no te libra de que estés, pues de que seas castigado o sentenciado. Eso está contemplado en el artículo 12 y también, pues, a pesar de tus conocimientos, te va a aplicar porque es algo que se le aplica a todos los ciudadanos de Tabasco. Las leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva, es decir, si tú el día de ayer cometiste un acto delictivo, el día de hoy ya se hizo ilegal, no te pueden multar, no te pueden hacer nada, porque has hecho algo antes que era ilegal y que ahora, antes que era legal y que ahora es ilegal. Ese es el principio de retroactividad. En el Código 15 habla sobre las acciones de buena fe. El Código premia y se apoya mucho a las acciones de buena fe, y las acciones de mala fe hasta se puede llegar a desestimar los casos. En el artículo 16, las cosas deben hacerse sin abuso de poder, sin ningún abuso de poder, lo que conocemos como corrupción, ni nada. Pues todo esto lo contempla el artículo 16 y pues obviamente si tu derecho incumple el derecho de otra persona no se puede ejercer, dado que pues como ya sabemos, mi derecho termina cuando empieza el de la siguiente persona. En el artículo 17, el que cause daño a uno debe reparar ese daño a la otra persona. Eso habla sobre lo que debes hacer cuando se imparte la ley. El artículo 18 es que los contratos se deberían de cumplir tal cual como son, palabra por palabra, sin ninguna estimación ni nada. Como tal, lo que está en un contrato se debería aplicar. Y si en un contrato no viene específicamente lo que es, se interpreta normalmente como se entendería en la vida diaria. Es decir, si tú un contrato te faltó una cosa, aunque sea muy mínima y sea muy obvia, eso lo va a interpretar como que sea en la vida diaria. A pesar de que tú hayas dicho con tu socio de que va a ser como tal, si eso no es igual a lo que se hace comúnmente, no es válido. Y van a agarrar lo que es lo más común. Si hay dudas en un contrato, se interpreta en contra de quien lo redactó. Si en tu contrato hay dudas de algo y tú estás reclamando y tú eres el que está siendo contratado, tú puedes exigir más beneficios porque existe una duda y esta duda se va en contra de quien redactó el contrato, no de quien está firmando el contrato como tal. En el artículo 21, las costumbres solo se permiten que sean leyes si son conocidas y si son aceptadas, y pues se pueden llegar a convertir en ley. Como ya sabemos, las leyes son consuetudinarias. Si la ley y la costumbre dicen una cosa distinta, siempre la ley va a estar por encima de la costumbre, y eso sin ninguna duda. Para que una costumbre sea válida, en el artículo 23 podemos decir que debe ser pública, constante y aceptada por todos, que es lo que explicamos en el artículo 21. En el artículo 24, los derechos civiles se ejercen conforme a la ley y no se vale hacer justicia por la propia mano, no se vale el diente por diente ni nada. La ley es la ley y tienes que seguirlo por un proceso legal y no puedes dar justicia por tu misma cuenta. En el artículo 25, un derecho civil no puede usarse para molestar o afectar a otro. Es lo que comentamos en artículos pasados. Tu derecho termina cuando empieza el derecho de la otra persona. A pesar de que tengas el derecho a expresión, tú no puedes andar divulgando imágenes de personas, ya sea fallecidos o imágenes privadas. Ahí es donde implica esta ley. En el artículo 26, la ley siempre busca proteger a personas menores y vulnerables. Eso habla sobre que nuestro Código Civil de Tabasco tiene una protección mayor a las personas vulnerables y minorías. Artículo 27, los bienes pueden ser propiedad pública o privada, y si no está claro esto, se denominarán como propiedad privada. La ley protege el patrimonio familiar, que son casas y terrenos, que ya lo veremos después. En el artículo 29 se deben respetar los actos civiles hechos con buena fe, solo con buena fe. Si tú haces un contrato verbal con buena fe con una persona y ese contrato no hay un antecedente firmado, la ley lo puede llegar a interpretar como un acto de buena fe y lo pueden llegar hasta validar, a pesar de que sea solo un contrato verbal. Pero no siempre pasa esto, solo si es de buena fe. Y los actos hechos con mala fe pueden llegar a ser nulizados y hacer que tu contrato sea obsoleto, ya sea escrito o verbal. Si tu contrato fue con mala fe, con letras chiquitas o con opción de engañar a las personas para hacerle un mal o hacerle un daño, ese contrato será revocado y se llevará a nulidad. Artículo 31, todos los ciudadanos tienen incapacidad legal, excepto las personas que considera el Estado ineficientes, también ebrios, consuetudinarios, menores de edad, personas con trastornos mentales y algunas otras personas, pero son casos más específicos. La capacidad puede limitarse por edad, por decisiones y por costumbres. Les voy a explicar igualmente la diferencia entre abrogación y derogación, dos conceptos claves en el derecho cuando hablamos de leyes. La abrogación significa que una ley queda eliminada por completo, desaparece, deja de tener vigencia, ya no se aplica. Es como si el legislador dijera, esta ley ya no existe. Y la derogación es diferente, aquí la ley no desaparece, solo se modifica, se eliminan algunos artículos, se cambian partes o se ajusta su contenido. La estructura general sigue viva, pero ya no funciona igual. En pocas palabras, abrogar es eliminar toda la ley y derogar es eliminar o cambiar solo una parte. Dos conceptos parecidos, pero con efectos totalmente distintos. Hoy voy a hablar sobre dos temas muy importantes para entender el derecho en México y son los tres poderes del Estado y los tres ámbitos de validez de las leyes. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nos ayuda a resolver preguntas como ¿por cuánto tiempo se va a aplicar una ley? ¿En dónde se va a aplicar una ley? ¿O qué autoridad ya aplicó una ley? Para comenzar, nuestro primer tema es los tres poderes de México. ¿Y qué son los tres poderes? Pues es un principio que sigue nuestro país para evitar abusos
y impedir que una sola autoridad tenga el poder completo el control completo de nuestro país. El primer poder del que vamos a hablar es el poder legislativo. El poder legislativo se encarga de crear, de modificar y de derogar leyes. Este se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estas cámaras trabajan en analizar y en discutir las iniciativas de leyes que salen, ¿no? Y pues regulan nuestra convivencia. El segundo es el poder ejecutivo. Este poder se encarga de aplicar y hacer cumplir las leyes. Quien lo dirige es el presidente de la República y otras instituciones que son del área de la salud o del área de educación, de haciendas, etc. Nuestro segundo poder es el poder judicial. Este poder se encarga de interpretar las leyes, resolver conflictos y garantizar la justicia. Este se divide en dos también, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados unitarios y juzgados de distrito. Su labor es asegurarse que las leyes se apliquen correctamente y se respeten. En resumen, el legislativo las crea, el ejecutivo las aplica y el judicial las interpreta y hace justicia. Ahora hablaremos sobre nuestro segundo tema, que son los 3 ámbitos de validez. Y bueno, cuando hablamos de una ley, pues sabemos que estas leyes no son universales, entonces pues cada país, cada estado, cada municipio tiene pues sus propias leyes, ¿no? También debemos saber cuándo es válida, dónde es válida y sobre qué temas es válida. Y por esto es importante conocer pues los ámbitos de validez que existen. El primero es el ámbito material. Este se encarga de responder nuestra pregunta en qué asunto con qué ley se va a resolver este asunto. Por ejemplo, las leyes penales se encargan de resolver conflictos como de delitos y penas. Las leyes civiles se encargan de resolver conflictos familiares o de propiedad y las leyes laborales de resolver conflictos hablando de relación de trabajo. El ámbito espacial es el que nos responde la pregunta en dónde se van a aplicar estas leyes. No todas las leyes, como había dicho, son universales. Cada país, cada estado tiene pues sus propias regulaciones. Por ejemplo, la Constitución aplica en todo México, igual que las leyes estatales. Pero igual que las leyes federales, pero las leyes estatales son únicamente en el estado. Y si hablamos de reglamentos municipales, pues habla únicamente del municipio. Si sales de tu territorio, esas leyes ya no te van a regir. Te van a regir las que son del territorio al que tú pasaste. Por eso es importante conocer en qué espacio es en el que nos rige estas leyes. Por último, el ámbito temporal. El tercer ámbito nos habla sobre cuánto tiempo nos va a regir esta ley y desde cuándo hasta cuándo. Toda ley tiene un periodo de vigencia que puede iniciar por ser anunciada en el Diario Oficial de la Federación o en la fecha indicada en la ley misma. Y se termina cuando se deroga, cuando se abroga o cuando se sustituye por otra ley. Una ley que ya no está vigente no se puede aplicar sobre nosotros. Empezamos con el hecho jurídico. Es cualquier acontecimiento que produce efectos legales sin que la voluntad de la persona intervenga. Puede ser algo natural, como nacer, morir, o algo humano, pero no intencional, como causar un accidente. La clave es, hoy, consecuencias legales, aunque nadie lo haya querido. En cambio, el acto jurídico sí depende de la voluntad. Aquí la persona actúa queriendo producir un efecto legal, como firmar un contrato, casarse, donar o hacer un testamento. El objetivo del acto jurídico es crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Así que la diferencia es sencilla. El hecho jurídico es sin intención y el acto jurídico se hace con toda la intención. Registro civil. El registro civil es una institución pública que inscribe y certifica actos y hechos vitales como el nacimiento, el matrimonio, el nombre, la filiación y la nacionalidad de las personas. Una de las funciones principales es inscribir eventos. Aquí se registran hechos vitales como nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y reconocimientos de hijos. Otra de las funciones principales es establecer el estado civil, proporcionando el estado civil pues, de una persona, ya sea que esté casado, soltero o viudo, lo que influye en su capacidad jurídica y en el ejercicio de sus derechos. Otra función principal es emitir documentos. Este expide actas como las de matrimonio, las de divorcio, las de defunciones, que luego son útiles para cuando se requiere pues, adquirir pensiones alimenticias o hechos heredatorios. Y por último, otro punto de las funciones principales es garantizar la identidad. Esta garantiza, la identidad de las personas, asegurando que pues, la información que se presenta sea confiable y válida. Importancia para los ciudadanos.
Una de las importancias para los ciudadanos es que permite acreditar la identidad para ejercer derechos básicos. Otra de las importancias es que proporciona seguridad jurídica al tener documentos oficiales de los eventos más importantes de la vida. Y por último, facilita la realización de trámites administrativos y legales al contar con la documentación necesaria. ¿Qué son las actas del registro civil? Estas son documentos oficiales que registran hechos y actos del estado de las personas, como nacimiento, matrimonio, adopción, divorcio, etc. El acta de nacimiento es un documento oficial emitido por el registro civil que acredita legalmente el nacimiento de una persona. El acta de matrimonio, este es un documento legal y oficial expedido por el registro civil que certifica la unión conyugal de dos personas ante la ley. También existen los que son las actas de funciones, pues también estos son documentos legales que certifica legalmente el fallecimiento de una persona, y estos pueden ser útiles en gestión de trámites, ya sea de pensiones o solicitud de una herencia, etc. Y al igual también existen las actas de reconocimientos. Estos son documentos legales donde una persona voluntariamente reconoce un hecho o una relación jurídica, ya sea que reconozca a un hijo, una deuda, una propiedad, etc. Las actas de adopción. Esta establecen formalmente el vínculo del parentesco del estado civil del adoptado con su nueva familia, asimismo brindándole los mismos derechos y obligaciones que un hijo biológico. El acta de matrimonio. Este documento certifica la disolución de un matrimonio emitido por el registro civil. Las actas de tutela. Este es un documento que certifica la designación oficial de un tutor legal para cuidar y administrar los bienes de otra persona, ya que no puede hacerlos por sí mismas. Y por último está el acta de emancipación. Este es un documento legal que libera a un menor de edad de la patria potestad o tutela, otorgándole facultades de un adulto antes de cumplir la mayoría de edad. Un ejemplo de esto sería el comprar una casa o firmar un contrato, etc. Bueno, y ahora vamos con los tipos de actas. Están las actas del registro civil. Estas documentan eventos vitales, como nacimiento, matrimonio, divorcio, adopción y reconocimientos de hijo fuera del matrimonio. También están las actas notariales. Estos son documentos oficiales redactados y certificados por un notario, ya sea construcción de empresas, escrituras de propiedad, etc. También tenemos las actas policiales. Estas registran delitos o incidentes, y también tenemos las actas de investigación penal. Y también están, por último, las actas consecutivas. Estas detallan la creación legal de una empresa, incluyendo el nombre, objetivo social, socios, capital, etc. Estado de incapacidad. Se refiere a la situación jurídica en la que una persona carece de la actitud legal para ejercer por sí mismo sus derechos y contraer obligaciones o para realizar ciertos actos jurídicos. Esta condición existe para proteger al individuo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Existen dos tipos de incapacidad: la incapacidad natural, que deriva de causas físicas o mentales, como discapacidades intelectuales o adicciones graves que le impiden al individuo gobernarse a sí mismos. Y está la incapacidad legal, que es la condición formal establecida por la ley que restringe la capacidad de ejercicio de una persona. Esta puede ser resultado de la minoría de edad. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de la filiación, que es este vínculo legal que existe entre padre e hijo, y en el Código Civil del Estado de Tabasco lo divide en tres formas. La primera, que es filiación por naturaleza, que es cuando el hijo puede reconocerse dentro o fuera del matrimonio. La segunda es por reconocimiento, que es cuando el padre o hijo admiten que es legalmente su hijo, que no es lo mismo que por naturaleza, me confundí. Y el tercero es filiación por sentencia, que se da mediante un juicio, ya que es sentenciado. Cabe recalcar que la filiación genera derechos importantes como son los alimentos, los apellidos, la patria potestad y la sucesión. Aquí en Tabasco la ley establece que todos los hijos tienen los mismos derechos sin importar el origen de su nacimiento. Como siguiente tema tenemos la adopción, que la adopción es un acto jurídico por el cual una persona integra a un menor o a un adulto que no es capaz
como un hijo propio. En este caso pues se crea este vínculo similar al de la filiación, pero este no es por naturaleza. En el Código Civil de Tabasco se regula que se puede adoptar a una persona que sea mayor de 25 años y que también tenga que existir esa diferencia mínima de 17 años entre el adoptante y el que va a ser adoptado, y que la adopción siempre debe buscar el interés superior del menor, cubriendo pues sus gastos, su comida, todo lo que como si fuera una filiación por naturaleza. De ahí pues una vez decretada esta adopción, se le otorgan, como les decía, estos derechos como los alimentos, el apellido, o sea, lo mismo, menos los que están excepcionalmente establecidos por la ley. Ahora vamos a hablar sobre el tema del patrimonio familiar. Es un tema muy interesante, ya que, por si no sabía, está contemplado desde el artículo 722 hasta el artículo 750, donde podemos ver a quién se le corresponde, el qué es, el cómo se puede extinguir y pues, cómo tratar este tema. El patrimonio familiar es el conjunto de bienes inmuebles o muebles que tiene una familia. Como tal, solo puedes tener un patrimonio familiar por familia. Esto hablando sobre una casa o algo así, un terreno. El patrimonio familiar es un patrimonio que el Estado protege a que no puede ser embargado, a que no puede ser pues arrebatado como tal, no puede ser vendido, y esto tiene protección dado a pues, que la familia crezca en un entorno bien favorecedor y que sean tranquilas. Este derecho, las personas tienen que haber como tal un representante del patrimonio familiar, ya sea el padre, la madre, el cónyuge, pues tiene que haber un representante legal del patrimonio familiar, que es el que toma las decisiones, y el que se le representa ante el juez. Si tú quieres vender o ceder tu patrimonio familiar, tienes que ir ante un juez y el juez lo tiene que aprobar. Si el juez no lo aprueba, no lo puedes vender, no puedes ni siquiera rentarlo. El patrimonio se puede llegar a extinguir de muchas formas. Si tú no habitas tu casa durante un año o no la cosechas durante 2 años, cosechas. ¿Qué significa cosechas? Pues básicamente que la uses o que le des uso a ese terreno o a esa casa. Pero si tú no lo haces durante 1 o 2 años, el gobierno tiene la capacidad de quitártelo de patrimonio familiar. Esto no se refiere a que te van a quitar tu casa, simplemente que ya no está registrado como patrimonio familiar. O sea, ya no va a tener esa protección que tiene pues, el patrimonio familiar, que es un bien que no puede ser quitado bajo casi ninguna circunstancia, a menos de que el gobierno lo necesite para hacer una carretera o cosas prácticas como ese estilo. Ahí te lo puede llegar a quitar. Pero ¿qué pasa si lo hacen? Si te lo quitan, el gobierno tiene la obligación de darte una remuneración económica equivalente a ese bien. Tú tienes un lapso de 6 meses para empezar a construir tu siguiente patrimonio familiar. Si en ese lapso de 6 meses no hay ningún indicio de construcción de patrimonio familiar, el gobierno tiene el poder y el derecho de quitarte ese dinero. Y también ese dinero está protegido durante 1 año siempre y cuando lo utilices para el patrimonio familiar, para volver a construir una casa o para volver a tener donde vivir. El patrimonio familiar se puede heredar, dado un usufructo vitalicio de este, y realmente pues, las personas lo pueden seguir utilizando a menos de que el que lo constituyó se muera. Ahí se extinguiría y lo tendrías que volver a registrar como patrimonio familiar. El patrimonio no es lo mismo que patrimonio familiar. El patrimonio familiar es algo que se registra ante un juez o ante el gobierno y en el que este da protección a este. Este derecho es inalienable y no puede ser cedido tampoco. Tenemos lo que viene siendo el matrimonio, que ya son de los últimos 2 temas, y pues sabemos que el matrimonio, como hemos visto en clase, es la unión civil entre 2 personas, hombre y mujer, pero pues ya en la actualidad pues existe matrimonio igualitario, pero bueno, eso es punto y aparte. Unión civil entre 2 personas para construir una vida en común con respeto e igualdad, y sabemos que la finalidad de este matrimonio pues es tener hijos. De ahí, el Código Civil de Tabasco establece algunos requisitos, entre ellos está que tiene que ser consentimiento libre entre los dos, que los dos sean mayores de edad, no se pueden casar menores de edad, tiene que ser mayor de edad, y presentar documentos como actas y exámenes médicos, ya que se tiene que ver, pues que creo que sí lo había explicado el maestro, de que qué enfermedades tienen entre la familia y así, algo así, o ETS, no me acuerdo. Sí, ¿no? En Tabasco el matrimonio se basa en derechos y obligaciones mutuas. Está la cohabitación, la fidelidad, porque tú juras que le vas a ser fiel a esa persona, y también está lo de los alimentos, que la vas a amar para siempre, etc. Y se toma la conjunta de las decisiones. También puede celebrarse bajo distintos regímenes, que puede ser como la conyugal o la separación de bienes, que también ya hemos visto en clase. Ya por último tenemos la doble cara de la moneda del matrimonio, que es el divorcio, que pues es la disolución legal pues del matrimonio. Aquí en Tabasco existen 2 formas principales, que es el voluntario, que pues es cuando ambos están de acuerdo, cuando ya dicen ya no nos amamos, ya bye. Y el otro está el divorcio necesario, cuando solamente una persona, tanto el hombre o la mujer, lo solicita por determinadas causas. Ya pues al divorciarse se resuelven temas como la guardia y custodia de quién se queda con el niño, el régimen de convivencia, los alimentos, pensión alimenticia, la repartición de los bienes, pues dependiendo de también pues qué es lo que se dio cada uno. Y el objetivo es de que pues garanticen una separación justa y proteger tanto los bienes de cada uno, y también tomando en cuenta los menores de edad, o sea los pequeños.
Parentesco y alimentos. ¿Qué es el parentesco? Se refiere a la relación jurídica entre dos o más personas que descienden de un mismo progenitor o que están unidas por lazos de consanguinidad, afinidad o adopción. Artículo 288. Por consanguinidad, existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Artículo 289. Por afinidad, vínculo que se establece a través del matrimonio. Artículo 290. Asimilización del parentesco por concubinato. Y artículo 291. Parentesco civil surge a partir de la adopción. ¿Qué son los alimentos? El artículo 304 del Código Civil para el Estado de Tabasco establece que los alimentos pues, son vestido, comida, alimentación, atención médica, educación y gastos de embarazos y partos. Existen dos tipos de alimentos: los alimentos necesarios, que son los alimentos de la canasta básica, la vivienda y la salud, etc. Y los alimentos congruos. Estos buscan que pues, el alimentado pueda seguir viviendo según la condición social de su familia a la que regularmente pues, estaba acostumbrado. ¿Quiénes están obligados a pedir alimentos? Con derecho pues, a pedir alimentos pues, están los hijos, los menores, los incapaces, y también aquí incluye pues, gastos de educación básica, asistencia médica, vestido, vivienda, etc. Y por último, pues también los padres, quienes pues también tienen el derecho de pedir alimento cuando ellos ya no puedan mantenerse por sí solos. También tenemos quienes pueden pedir el aseguramiento de los alimentos. Artículo 311. El acreedor alimentario, pues quien necesite los alimentos. El ascendiente que tenga baja patria potestad al creador. El tutor del acreedor. Y por último, parientes del cuarto grado sin limitación. ¿Quiénes están obligados a dar alimentos? Los artículos 297 al 319 del Código Civil para el Estado de Tabasco. Las siguientes personas están obligadas a dar pues, alimentos en este orden y bajo las condiciones señaladas. Artículo 298. Los cónyuges están obligados pues, a darse alimentos mutuamente. El artículo 299 nos dice que obligación de los padres, pues estos están obligados a dar alimento a los hijos. Y en caso de que pues, los padres no puedan darlo, no puedan cumplir con esto, esto pasa pues, a los ascendientes más próximos por ambas líneas. Y por último, el artículo 300 nos dice obligación a los hijos. Esto nos dice que también los hijos están obligados a dar alimento a los padres, pero esto en caso de que los padres pues, ya no puedan mantenerse por sí solos. Por último, tenemos las características de la obligación alimentaria. Es recíproca, la obligación es recíproca, al igual es personalísima, solo los familiares previstos por la ley pueden solicitarla. Por otro lado, también es irrenunciable e intransmisible. Esto significa que no se puede transmitir a terceros ni renunciar al derecho. Y por último tenemos que es proporcionalidad. La cuantía de la obligación se determina en función de la capacidad económica del deudor y las necesidades del acreedor. El Poder Judicial de la Federación en México está conformado por 6.853 jueces, magistrados y consejeros, 1.690 federales y 1.163 locales. Por siguiente está la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país, se encarga de hacer interpretaciones directas a la Constitución y resolver controversias entre poderes del Estado, declara si hay leyes inconstitucionales y está compuesta por 11 ministros, actualmente 9, que sesionan en un pleno y 2 salas. La primera sala resuelve asuntos en materia penal y civil, mientras que la segunda sala se encarga de los administrativos y laborales. De ahí sigue el Tribunal Electoral de la Federación. Su función es resolver conflictos electorales o problemas de acceso a derechos políticos electorales. Por ejemplo, es el encargado de resolver en última instancia las impugnaciones en elecciones federales y locales. Está conformado por una sala superior con 7 magistrados, 5 salas regionales, una especializada con 3 magistrados. De siguiente están los tribunales colegiados federales, que revisan los juicios de amparo indirectos contra actos de una autoridad o leyes que vulneran derechos. Resuelven amparos directos contra sentencias dictadas por tribunales de las entidades. Están conformados por 270 tribunales colegiados de circuito y 796 magistrados. 39 tribunales colegiados de apelación con 114 magistrados. Los juzgados de distrito y otros órganos jurisdiccionales federales se encargan de aplicar la ley y administrar la justicia en su jurisdicción. Su segunda función sería la resolución de conflictos, que resuelven disputas y conflictos entre particulares, empresas y el Estado. Están conformados por 439 jueces, 298 jueces en centros de justicia federal y centros nacionales de justicia. De por siguiente siguen los tribunales superiores. Tribunales superiores y
juzgados locales. Son los máximos órganos jurisdiccionales a nivel estatal. Se encargan de resolver asuntos de competencia estatal y local. Aparte de revisar las decisiones de los juzgados de primera instancia, está conformado por 627 magistrados, 4.398 jueces. De siguiente está el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de preservar y fortalecer la autonomía e independencia e imparcial de los órganos jurisdiccionales en las áreas administrativas. Se encarga de conocer y resolver procedimientos administrativos en contra de magistrados de circuito y jueces de distrito. Está conformado por 7 consejeros. De siguiente está el Consejo de la Judicatura Estatal. Son los órganos responsables de garantizar la autonomía e independencia de los tribunales y juzgados en cada entidad federativa de México. Está conformado por 138 consejeros. La nulidad absoluta y la nulidad relativa son dos categorías de sanciones legales que privan de efectos a un acto jurídico. La nulidad absoluta es una sanción impuesta a los actos que violan normas de un orden público o interés general, que carecen de un elemento esencial para su existencia o validez. Sus características principales es que protege el interés público, la moral y la ley. Esta puede ser alegada por cualquier persona que tenga un interés legítimo por el Ministerio Público o incluso puede ser declarada de un oficio por un juez. La nulidad relativa, también conocida como anulabilidad, es una sanción para los actos que adolecen de un vicio que afectan intereses particulares de las partes, que cuentan con los elementos esenciales para su existencia. Este consiste en proteger el interés particular de las personas o partes involucradas en el acto. Es subsanable, puede ser ratificada por las partes y se extingue por el transcurso del tiempo.